Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Formación en Corto, los videopodcasts del colegio, del COEM, que te traen siempre formación e información amena, eficaz y sobre todo científica. Esta sesión va dedicada a los protocolos de cementado de restauraciones cerámicas y para ello tenemos con nosotros a la doctora Alicia Miguel, que es profesora en el Departamento de Odontología Conservadora y Prótesis de la Universidad Complutense de Madrid y es con la que vamos a compartir esta charla, esta pequeña tertulia que tiene que ver con los protocolos de cementado de restauraciones cerámicas. Y la primera pregunta, Alicia, pues no puede ser de otra manera que ¿por qué es tan importante tener protocolos para hacer restauraciones cerámicas y hacer un buen cementado? Pues mira, Guillermo, es importante porque no todas las cerámicas son iguales. Por ejemplo, si estamos utilizando cerámicas vítreas, como por ejemplo las feldespáticas o los disilicatos, son cerámicas que por su composición tienen una fase vítrea muy importante, con lo cual para preparar esas cerámicas de cara a la adhesión vamos a tener que usar ácido fluorhídrico y luego silanizar. En cambio, cuando tenemos cerámicas óxidas, como por ejemplo el circonio, estas cerámicas no van a responder al ácido fluorhídrico, no va a tener ningún efecto sobre ellas y entonces ahí tenemos que optar por arenar la superficie y utilizar imprimadores que tengan monómeros funcionales como el 10-MDP. O sea que en primer lugar tiene que ver con la cantidad de sílice que tenga dicha cerámica, ¿no? Correcto, O sea, correcto. podríamos resumir que si tiene poca sílice, pues hay que grabarla poco tiempo, ¿no? Y si tiene más sílice, se la puede grabar más tiempo, Eso ¿no? es. Y si no tiene sílice, no tenemos que grabar. ¿Cuál es el error más común que suele ocurrir, por ejemplo, en los protocolos que hacemos de cementado de restauraciones cerámicas? Pues el error más común es el sobregrabado, es decir, aplicamos concentraciones altas y durante un tiempo elevado y entonces no dejamos suficiente sílice para que luego el silano pueda unirse a esa sílice restante. ¿Y cuáles serían así unas cifras más o menos aproximadas para distintos tipos de cerámicas? Por ejemplo, para una cerámica feldespática de alta resistencia. Pues ahí, por ejemplo, usaríamos un ácido fluorhídrico de alta concentración de 9,6% y lo colocaríamos durante 1 o 2 minutos. En cambio, si tenemos, por ejemplo, un disilicato, ahí sí que tenemos que usar un ácido fluorhídrico de menor concentración y colocarlo durante 20-30 segundos. O sea que esto realmente es muy importante, Es muy importante porque es que si no seguimos los pasos puede ocurrir que no consigamos adhesión. y existen distintos tipos de cementos, entiendo, Sí, lógicamente. ¿Todos también. de composite o qué estamos utilizando? Sí, sí, aquí Resinas. usamos cementos de resina porque lo que queremos es adhesión. Cuando queremos adherir, tienen que ser cementos de resina, eso ahí no hay discusión. Otra cosa es que decidamos, por ejemplo, con una porcelana circoniosa no adherir, sino cementar. Entonces, en ese caso, no usaremos cementos de resina, pero si queremos adherir, que es el cementado ideal en las restauraciones cerámicas, tenemos que usar cementos de resina. Y este típico siempre ritual que hay que cuando grabas con él, porque antes has hablado del fluorhídrico, ¿no? Y hay gente que dice que después para neutralizarlo le echan ortofosfórico o le ponen bicarbonato. ¿Qué hay de verdad, de mentira? ¿Está demostrado? ¿Es necesario? Pues a ver, lo que nos dice la ciencia es que lo que debemos hacer después de haber grabado con fluorhídrico es introducir nuestras restauraciones en alcohol en un baño de ultrasonidos. Si utilizamos bicarbonato o ácido ortofosfórico, lo que se ha visto en los estudios es que no perjudica la adhesión, pero tampoco la beneficia, con lo cual, si lo queremos hacer, lo podemos hacer, pero no vamos a obtener grandes beneficios con ello. O sea que lo más importante es el alcohol y, si es posible, el baño de ultrasonidos, ¿no? Eso es, eso es. Vale. Y luego, siguiendo con el protocolo normal, Ujú. que la siguiente fase, entiendo, es la silanización, ¿no? Eso es. ¿También es necesario que esté caliente el silano, como dicen algunos estudios, o no está comprobado? Pues ahí sí que está comprobado que si nosotros calentamos el silano, sí que se va a mejorar esa unión del silano a la cerámica, con lo cual sí que es interesante aplicar calor una vez que hayamos frotado el silano, que eso también es otro paso importante, porque el silano no lo debemos poner sobre la cerámica, debemos frotarlo para
para que tenga su acción y posteriormente aplicar calor. Ahí sí que se ha demostrado que hay mejoría. Igual una capa, 2 capas, da igual que sea una capa o 2 capas de silano, como pasa muchas veces en los adhesivos, sea una, sea 2, da igual. Hombre, lo que es importante es que mucha gente aplica silano hasta que la superficie se ve brillante y eso no es necesario. El silano debe tener una superficie opaca. Con una capa frotándola con cantidad suficiente no hace falta aplicar más. Y como truquito con las carillas, porque a mí me ha saltado alguna cuando empiezas a darle, porque le das con el secador de mano, ¿no? Para activar el silano, ¿no? Para darle ese calorcito, ¿no? Puedes utilizar un secador de mano, por ejemplo, Bueno, ¿no? hay hornos específicos, pero claro, la solución casera y barata es el secador, que vamos, que todos la conocemos. Y para que no vuelen las carillas cuando utilices el Sí, secador. claro, porque eso puede pasar. Pues existen unos dispositivos que son como una especie de discos con una red encima que nos van a sujetar las carillas para que podamos aplicar ese, vamos a decir, aire caliente, porque lo de decir secador queda menos elegante. Ese aire caliente, vamos a ser elegantes. Y el más famoso es uno que se llama Vinirmi. Sí, sí, sí. Bueno, tú lo conoces de sobra. Lo tengo porque me ha volado alguna carilla antes, Claro, te vuela una, luego te lo compras. antes de utilizarle y luego efectivamente a partir de ese momento la verdad es que El momento de comprarlo es cuando vuela una, entonces ya dices, aquí necesito algo. va bastante bien. Oye, poner una capita, cuando ponemos los adhesivos, ¿los polimerizamos o no? Por ejemplo, en carillas, ¿los polimerizamos o no los polimerizamos? Hablamos de los adhesivos ya al diente, ¿no? Sí, Porque claro, cuando estamos cementando cerámicas, el que tengamos que usar un sistema adhesivo o no va a depender del tipo de cemento que usemos, que ese sería otro paso, elegir el cemento. Entonces, usaremos un adhesivo de los que usamos para restauración, para restauradora, cuando estemos usando cementos de resina convencionales, ya que si usamos autoadhesivos no nos va a hacer falta porque los autoadhesivos van a tener sus primers o algunos no necesitan, simplemente la adhesión la hace el propio cemento. Entonces, en el caso que usemos convencionales, ahí sí que vamos a usar adhesivos, sistemas adhesivos, pues que podemos utilizar para otras cosas en odontología. ¿Cuál usar, cómo usar y si lo polimerizamos o no? Un tema de debate importante. sí, porque hay gente que cuando pone la resina o cuando pone el adhesivo, o las dos cosas si van juntas, evidentemente lo polimeriza, y otros que no, que esperan y luego lo ponen con el propio cemento del que no hemos hablado, ¿no? Porque en función de que sea una carilla o del tipo de carilla y con el material, el cemento de resina es uno o es otro también, ¿no? Sí, sí, pero bueno, vamos a terminar el tema de los adhesivos porque este es un tema de debate, yo creo que es muy interesante porque yo creo que ese tema no está muy claro. De hecho, muchas técnicas de cementado lo que propugnan es que dejemos el adhesivo puesto sin polimerizar, coloquemos el cemento y la restauración y polimericemos a través de la restauración. Es así, ¿verdad? Ajá. Pues yo os voy a contestar lo que dice la ciencia. Si queremos una capa adhesiva de calidad, una buena adhesión al diente, el adhesivo se debe polimerizar nada más colocarlo, o sea, de manera inmediata y de manera separada de la restauración. Porque si no, si nosotros polimerizamos todo a la vez, la contracción de polimerización de la capa de cemento sobre una capa adhesiva inmadura puede originar el despegamiento de esta capa adhesiva. Y tiene además otro problema. Si nosotros estamos cementando una restauración de cerámica vítrea fina, la suma de la contracción de polimerización del cemento y del adhesivo total puede hacer que se nos fracture. Entonces, primero polimerizamos el adhesivo y luego el cemento. Bueno, me dejas más tranquilo, porque es lo Vale. que tengo que confesar que es lo que yo hacía, pero claro, como hay personas que dicen que no se polimeriza, que se deja siempre el adhesivo y se polimeriza luego con la carilla. Sí, es muy frecuente pasar eso. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué existe una corriente de opinión que propugna lo que tú dices? Pues porque si colocamos la restauración sobre la capa adhesiva ya polimerizada, tenemos el miedo de que nuestra restauración no asiente en posición. ¿Cómo podemos evitar este miedo? Pues saber que nuestras restauraciones tienen un espacio de ajuste y ese espacio de ajuste ha de ser suficiente para el adhesivo y el cemento. Además, cuando nosotros colocamos el adhesivo debemos distribuir la capa adhesiva con una suave corriente de aire. Y si por lo que sea no queremos correr ese riesgo, que puede ser un riesgo real, lo que podemos hacer es la técnica del sellado inmediato dentinario.
en la cual lo que se hace nada más terminar la preparación es colocar una capa de resina sobre la dentina de nuestra preparación. Y esa capa de resina, con esa capa puesta vamos a tomar la impresión y posteriormente, cuando tengamos nuestra restauración, la cementaremos al esmalte y a esa resina que tenemos sobre la preparación. A mí, desde luego, me queda muy claro. Y entonces, no sé si querrás que lo comentemos ahora, pero el MDP, ¿dónde lo metemos? ¿Siempre, nunca, cuándo? La molécula de 10 MDP lo metemos siempre porque es que además en el cementado de cerámicas es fundamental tanto en los adhesivos como en los cementos. ¿Qué importancia tiene esta molécula? Bueno, de hecho es que es el monómero más importante en la adhesión hoy en día. ¿Por qué es tan importante? Pues porque tiene una bifuncionalidad muy peculiar. A ver si soy capaz de explicarlo en muy pocas palabras para que todos nos entendamos. Una molécula de 10 MDP lo que tiene es un extremo, en el extremo un grupo fosfato, y este grupo fosfato es ácido e hidrófilo. Entonces, cuando usamos un adhesivo de autograbado, este grupo fosfato va a desmineralizar el tejido dentario y va a poder unirse al calcio de la hidroxiapatita, formando una unión química con el diente. Pero es que además ese grupo fosfato tiene afinidad por los óxidos metálicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando usamos circonia, que es un óxido metálico, va a tener afinidad por ello y se va a unir. Por eso los mejores primers para adherir cerámicas de circonia deben contener y contienen 10 MDP. Esa es la razón. Por el otro lado de la molécula, es decir, tenemos la molécula con una mano, se agarra o bien al diente o bien, si estamos usándolo para adherir a circonio, circonio. Y en el otro extremo va a tener un grupo metacrilato. Y este grupo metacrilato se va a unir a la resina, bien del cemento o bien, si estamos haciendo una restauración, del composite. Y este grupo es hidrófobo y la cadena que une estos dos extremos también es hidrófoba. Y la hidrofobia es una característica muy importante para los monómeros resinosos porque de ella va a depender que se degraden con el tiempo antes o después. Y ya enlazando también con esto, entonces estaría relacionado con el tipo de cemento que tenemos que utilizar, por ejemplo, en sectores anteriores, el tipo de resina que se tiene que utilizar en cementos anteriores en cuanto a la composición que llevan las que son autopolimerizables o las que son fotopolimerizables, vamos, las duales o las fotopolimerizables en este caso. La selección del cemento lo vamos a hacer según el tipo de restauración. Lo que tenemos que tener claro es que los cementos convencionales y fotopolimerizables son los que son más estéticos y además los que mejor comportamiento van a tener con el tiempo. Con lo cual, cuando los usaremos, pues siempre que podamos y especialmente cuando tenemos restauraciones de poco grosor y translúcidas. Pero bien es cierto que los adhesivos que son autogravantes o autoadhesivos no solucionan muchas situaciones en las cuales pues, tenemos solo dentina, que ahí funcionan muy bien los que son autogravantes o autoadhesivos, o son zonas de difícil acceso o de difícil aislamiento y funcionan muy bien, especialmente cuando tenemos principalmente dentina. Bueno, muy bien, pues yo creo que con todo lo que me has contado me has dejado ya perfectamente claro cómo tengo que protocolizarlo, qué tipo de cemento de resina tengo que utilizar, cuándo tengo que poner el silano y dónde tengo que ponerlo, si lo tengo que calentar, si no lo tengo que calentar, cómo pongo el adhesivo. Bueno, ha quedado todo perfecto. Ah, pues me alegro, Así así que nada, a cementar porcelanas. Ha sido un gusto compartir contigo esta nueva sesión de formación en corto y nos vemos entonces en la siguiente. Hasta luego.